Ya, les daremos unos minutos para que ingresen sus compañeros. Buenos días, Lice. ¿Cómo está? Buen día. Hoy estamos a 17, ¿no? Jueves 17. A ver, siguen ingresando sus compañeros. Les daremos un tiempito más que todos ingresen. A ver, mientras están ingresando sus compañeros, vamos a llamar la lista. Después vamos a actualizar nomás esto. Es que siguen ingresando. Ya. Vamos a ir añadiendo a los que estén ingresando. Michelle Fidel está. Michelle Fidel. Paul Vázquez. Fabricio Paul. Giselle Anaí. Arispe. Kevin Valderrama. Paola Camacho. Presente, Lice. Helen Coaquira. Presente, Lice. Ya. Melvi Argueta. Melvi está. Eliana Escobar. Presente, Lice. Ya. Alexis Derek. Kevin Franco. Reina Huanca. Presente, licenciado. Ya. James Joel Jiménez. Presente, licenciado. Ya. Araceli Jiménez. Presente, Lice. Ya. Joel Jiménez. Aguasi. Presente, licenciado. Ya. Solay Neva López. Presente, Lice. Ya. Gonzalo Joan. Presente, licenciado. Ya. Maribel Rojas. Presente, licenciado. Ya. Maribel Rojas, Giovanna Marquina. Limber Santana. Yasmín Saunero. Presente, Lice. Ya. Cintia Toledo. Presente, Lice. Rosa Iselda Trujillo. Dafne Trujillo.
Presente, Lisa. Ya. Keila Velázquez. Keila está. Kevin. Kevin está. Neida. Presente, Lisa. Ya. Luis Antonio. Presente, Lice. Ya. Gisela Ceballos. Presente, Lisa. Ya. Marisol Choque. Presente, Lisa. Ya. Sara Coca. Presente, licenciado. Ya. Gonzalo. Valderrama Gonzalo. Presente, licenciado. Ya. Bismar Aguayo. Presente, licenciado. Ya. Liliana Mamani. Liliana. Jonathan Chungara. Alguien que no haya llamado o haya ingresado tarde, jóvenes. Fidel, Lisa. Fidel, ya un segundito. Lice también yo, Arispe. Ya un minutito. Marquina, licenciado. Un segundito debe tiempo, si no, no. Estoy recién buscando Fidel. Ya. Después alguien me dijo. Alguien, Marquina creo que era. Arispe. Ah, Marquina. Arispe. Ya. Arispe, está bien. Marquina. Ergueta. Giovanna, ya, Marquina Giovanna. ¿Quién más? Ergueta Melvi. Ergueta. Ya, Ergueta Melvi. Está bien. Velázquez. Velázquez, ¿qué es? Keila. Sí. Ya, Velázquez, Keila. Listo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya, a ver, vamos a continuar. De todos modos, si sigan añadiéndose, vamos a ir después vamos a actualizar esto, ¿ya? Está listo. Bien. A ver, para terminar esta parte de la inflación y este capítulo de empleo e inflación, tengo un ejercicio más de esa parte práctica de las tasas de inflación, ¿sí? Y vamos a llenar. Les he entregado la práctica, ya he mandado la práctica, les he mostrado la práctica. No, listo. O Hoy sea día que- necesito. para hoy día era, ¿no? Hoy día ya tengo preparada la práctica del segundo, del final, ya les había dicho, ¿no? Va a valer 20%, eso es un buen porcentaje, hagan por favor, y el examen sobre 80%, ¿sí? Entonces, no está complicada la práctica sobre esto mismo que hemos hecho y algunos otros ejercicios más. Entonces, va a tener una ponderación de 20 puntos, ¿ya? Y ya va a entrar este ejercicio, ¿no? Este ejercicio de este ejemplo, les había dicho, sí o sí va a entrar. Todo lo que no estamos haciendo, lo que no hemos hecho para el segundo parcial, lo que estamos haciendo, especialmente es tasas de empleo y desempleo y la inflación, diré, va a entrar, ¿sí? Va a entrar lo que vamos a hacer la próxima semana, porque hoy terminamos con esto del empleo y la inflación, lo vamos a terminar, y la próxima semana hacemos la parte de economía política y con eso vamos a concluir todo, ¿ya? Todo concluimos con eso y el próximo jueves, la última clase, les voy a decir qué entra y qué no entra al examen. ¿Ya? Ustedes van a ir tomando apuntes de eso para que no estudien todo, ¿no es cierto? Solo vamos a ver las partes que más se necesita, que más necesitamos como para microeconomía del próximo semestre, para estadística avanzada de cuando estén en quinto semestre, ¿sí? Entonces, lo que sirve eso y para otras materias más, ¿ya? Porque hay algunas cosas que se necesita para tener conocimientos generales, ¿no? Bien, entonces lo que habíamos visto de la inflación, habíamos visto las causas de la inflación por demanda, por costos, ¿no es cierto?
cuando uno demanda. Después habíamos visto las inflaciones, la moderada, la galopante que tiene dos o más, no más de 2 dígitos, ¿no es cierto? Ya es preocupante las inflaciones, ya es para que pongan atención los gobiernos, ¿no es cierto? Y las hiperinflaciones, que ya es sumamente complicado, que ya les había dicho, pierden el control, ¿sí? Los gobiernos ya no controlan estas hiperinflaciones y en algunos casos caen gobiernos, ¿no? Denuncian gobiernos, que es lo que ha ocurrido me acuerdo qué año es, los años 80, o 80, 90 creo que eran, ¿sí? Cuando había una hiperinflación y los trabajadores han empezado a hacer huelgas indefinidas, donde el gobierno no ha podido satisfacer, no ha podido arreglar eso porque había una hiperinflación, estaba endeudado el gobierno, ¿sí? Con deudas, la deuda extranjera estaba asfixiando al gobierno, ¿no? Entonces no podía hacer nada. Ha tenido que renunciar el presidente de esa época y llamar a nuevas elecciones y que entre otro gobierno donde pueda solucionar esta hiperinflación. Y como que ha sido, ¿no? Esa época entró después de esta hiperinflación, cuando renunció el presidente, entró el presidente que ha sido el más veces presidente en Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, ¿no es cierto? Víctor Paz Estenssoro entró y había una inflación pero galopante y ha aplicado medidas bien duras, ¿no? Para tratar de estabilizar la economía. Si queremos estabilizar la economía, tenemos que estabilizar la inflación, los precios, ¿no es cierto? Tenemos que estabilizar los precios. Y es lo que ha hecho en la época, pero ha alargado medidas bien, bien duras para, decía, ¿no? Él decía, Bolivia se nos muere, tenemos que, todos los bolivianos, apretarnos los cinturones, ¿no es cierto? Para salir de esta crisis, ¿no? Y como que ha habido medidas de política económica bien duras en la época, pero se ha estabilizado la economía, ¿sí? A partir de eso, un poquito mejorado, ¿no es cierto? Pero ha logrado estabilizar la economía, pero en contrapartida ha habido muchos despidos de las empresas, ha habido, los mineros han sido relocalizados, ¿no es cierto?, en esas épocas, ¿sí? Entonces, el famoso 21060, ¿no? El 21060 son políticas económicas bien duras, ¿sí? Para parar esa hiperinflación. Y como que se ha llegado a estabilizar los precios, la economía, y a partir de eso hemos empezado a mejorar, ¿no es cierto? Entonces las hiperinflaciones son bien conflictivas para los gobiernos, como les digo, caen gobiernos, renuncian a algunos gobiernos porque no tienen la capacidad de solucionar, ¿no es cierto? Bien, las causas habíamos visto de inflación por demanda, por costos, ¿no es cierto? Por demanda es cuando todos demandan los diferentes bienes y servicios y la oferta no puede satisfacer esa demanda. Entonces, ¿qué pasa? Hacen subir los precios, ¿no es cierto? Porque había puesto el ejemplo de la terminal, cuando va uno un fin de semana, hay harta demanda para comprar pasajes, harta demanda. Y los floteros no pueden satisfacer esa demanda. Están viajando a las 10, 11, 12 de la noche, siguen saliendo flotes, pero no ni así llegan a satisfacer. ¿Qué hacen? Hacen subir los precios para satisfacer esa demanda, ¿no es cierto? Suben los precios. Los costos que incurren las empresas, ¿sí? Si suben los precios de su materia prima que utilizan, ellos no van a perder, ¿no es cierto? Lo van a incluir en los precios de su producto que venden, ¿sí? Entonces, esos son los costos. Después habíamos visto las tasas de inflación. Incluso habíamos visto estas medidas contra la inflación, ¿no? Que son aumentar las tasas de tipo de interés, aumentar la circulación del dinero que hay en la sociedad, ¿no es cierto? Subir impuestos, ¿sí? Ahora, esto de las tasas de inflación, esto sí, como parte práctica va a entrar. Estoy seguro que va a entrar como parte práctica una pregunta de estas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tienen que tener esta formulita que es elemental, ¿no es cierto? Una fórmula sencillita y no es complicado el aplicar, ¿no es cierto? No es una fórmula grande donde tienen que saber, no sé, cálculo profundo, álgebra profunda. Es una fórmula bien sencilla, ¿no? Entonces, estas tasas de inflación nos van a medir la inflación que hay generalmente en 2 periodos de tiempo, ¿sí? Ya puedo comparar yo
Hay algunas instituciones que sacan estas tasas de inflación mensualmente, se puede sacar mensualmente, ¿sí? Si es que necesitan para algún tipo de trabajo de investigación, algo hacen mensualmente, sacan las tasas de inflación. Pero por lo general sacan las tasas de inflación por año, ¿no es cierto? Para decir, bueno, este año la tasa de inflación ha sido de, no sé, del 1.8%, del 3.5% el anterior año y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, generalmente las tasas de inflación anuales son, ¿no? Para ver qué es lo que ha pasado en el año. Pero es en dos momentos de tiempo, ¿no es cierto? Por eso aquí dice tasa de índice de precios de este año, ¿no? Y el índice de precio del año anterior. ¿Y qué son los índices de precio del consumidor? Son en qué proporción están, se están cambiando los precios de los diferentes bienes, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tenemos que, porque la fórmula dice índice de precios. Yo lo que les he dado en este ejemplo, les he dado los precios, ¿no es cierto? Como en el ejemplo que vamos a hacer a continuación, los precios de los diferentes bienes. Pero de esos precios tenemos acá sus índices. Ya, sus índices tenemos acá de los precios, porque la fórmula de la tasa de inflación está con índice de precio al consumidor, estos famosos IPC. Estas IPC, ahí está, se los he puesto aquí, es el índice de precio al consumidor. Es un indicador que mide la variación de los precios en el tiempo, ¿no? De los diferentes bienes en dos periodos, depende. ¿Qué estoy queriendo hacer? ¿De qué periodo a qué periodo estoy queriendo sacar la tasa de inflación? ¿Sí? Yo aquí les he puesto entre paréntesis de este año con respecto a los años pasados, digamos. Año pasado o los años pasados, ¿no? Dependiendo qué es, cómo queremos saber. ¿Qué ha pasado? Quiero saber la tasa de inflación de este año con respecto al año pasado, a los 2 años pasados, del 2019, por decir, ¿qué ha pasado desde el 2019 al 20 y al 21? ¿Cuánto o cuál es la tasa de inflación entre esos dos periodos? ¿Se ha incrementado o no se ha incrementado, no es cierto? Entonces, dependiendo si estoy haciendo con el año anterior o con respecto a 2 años antes, digamos, ¿sí? Pero siempre esto va a ser el año pasado, los años que han transcurrido, los años pasados. Y esto es el año presente, lo que estoy queriendo, ¿no? ¿En qué año depende estoy? ¿En qué año estoy? Si me están pidiendo la tasa de inflación para el año 2000, no sé, 18, tengo que comparar con el año anterior o con los 2 años anteriores, ¿no? Entonces, este IPC tenemos que obtener, estos IPCs, ¿ya? Bien, habíamos planteado un ejemplo. Aquí un ejemplo sencillito donde ya les he dado todos los datos, lo único que había que reemplazar. Pero en el examen, jóvenes, en el examen así les voy a plantear. Y vamos a hacer un ejercicio después, ¿ya? Después vamos a hacer un ejercicio y en base a ese ejercicio vamos a ir explicando nuevamente esto. Vamos a hacer con calma, ¿sí? Cosa de que ustedes vayan entendiendo esto, ¿ya? Seguramente en el examen les daré, no sé, 3 datos aquí, 3 años, 4 años, ¿no? Dependiendo cómo voy a plantearles el ejemplo y cuántas preguntas les voy a hacer en el examen final. ¿No? Ya estamos hablando de exámenes finales, seguro todos los docentes también están hablando lo mismo de exámenes finales porque la próxima semana terminamos todo. ¿Sí? ¿Y el próximo semestre cuándo empieza? Bueno, la próxima semana empezamos, el 28 empiezan los exámenes finales y de ahí vamos a terminar, me imagino, hasta la segunda semana de julio. Las segundas instancias, espero que nadie entre a segunda instancia del curso, pero puede ser que alguno no ha dado segundo parcial o no haya dado su primer parcial y quiera dar su segunda instancia, ¿no es cierto? Siempre, no solo en esta materia, en cualquier materia y en cualquier semestre, siempre las segundas instancias se dan a la semana de lo que se ha dado, de lo que se ha programado el examen final. Entonces, ustedes van a ver después más adelante, están en primer semestre, entonces siempre se da la semana. En algunos casos, a veces los docentes incluso no les dicen, ¿no? Pero se entiende que el estudiante sabe ya que por nosotros nos han programado para cuándo el examen final. Nos han programado no solo para esta materia, para cualquier materia, jóvenes. El 30 de este mes, ¿sí? Porque el 28 empieza el lunes 28, nosotros tenemos clases ese miércoles 30, ¿sí? Entonces, a la semana, cuenten 7 días a partir del 30,
en la misma, bueno, cuando estamos en clases presenciales, en la misma aula, en los mismos horarios, se dan las segundas instancias. ¿Ya? Por ahí alguien, digamos, no, en esta materia están bien, en otras materias no los está alcanzando, así. Entonces, a la semana es otra opción, ¿no? La segunda instancia. Y para optar a esa segunda instancia tienen que tener notas entre 40 y 50. Claro, con 50 están reprobando. Entre 40 y 50. Esos sí pueden dar su segunda instancia. ¿Sí? Su segunda instancia. ¿No? Y aquellos que no han llegado a 40 puntos, tienen 35 así, no pueden dar su segunda instancia. Pero sí están habilitados para dar un examen de mesa. Sí, ese examen de mesa, la dirección académica programa. Tales días se van a dar exámenes de mesa. ¿Sí? Es otra opción, es eso. Porque puede haber personas que hayan abandonado la materia por algún caso, ¿no es cierto? O no hayan dado sus parciales, han estado asistiendo hasta la mitad, no han podido, así. Entonces, no les ha alcanzado la nota ni para segunda instancia, entonces pueden optar a dar un examen de mesa. Sí, es la última opción, digamos. ¿Ya? Porque se ven muchos estudiantes que por alguna razón no han podido dar su primer parcial, su segundo, o no han dado su primero y el final, o no han llegado a dar el final, así, por algún motivo, por algún caso, entonces no les ha alcanzado su nota, entonces tienen opción a un examen de mesa. ¿No? En todas las universidades hay este examen de mesa, en San Simón, en todas las universidades siempre hay, pero eso se programa, dirección académica, saca las fechas en las que se van a dar esos exámenes de mesa. Tendrían que hacer eso, pero tienen que inscribirse, ¿no? Hablar con el coordinador. Por favor, me habilita a dar examen de mesa, registre el coordinador y está en opción de dar el examen de mesa. ¿Ya? Bien. A ver, les voy a plantear, vamos a hacer un ejercicio. Sí, les voy a plantear un ejemplo y es lo que habíamos hecho ayer, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, porque la fórmula me dice índice de precios al consumidor, IPCs. Siempre se hace referencia con estos índices de precios al consumidor. Entonces, si yo les pongo una tabla, no hay esto, porque no va a haber esto. Tenemos un ejercicio en blanco ahí que nosotros vamos a llenar desde los precios. No hay esto, no les voy a dar. Sí, solo les voy a dar los precios. Y a partir de esto, haya las tasas de inflación, les voy a preguntar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que sacar los índices, pues necesariamente. Se tiene que sacar los índices. Es importante eso. Entonces, los índices, ¿cómo sacamos? Bueno, hemos hecho de forma sencilla estos índices. Está con negrilla, son los índices. Y estos son procesos auxiliares. Este es un proceso auxiliar. ¿Sí? Este proceso auxiliar, si quieren, hacen el examen, si no, no. No es obligatorio. Como es un proceso auxiliar, podemos ponerlo así, podemos cambiarle de colores esto. Podemos ponerle amarillo, por ejemplo. Es un proceso auxiliar, no necesariamente van a poner en el examen. ¿Sí? Es como estoy sacando estos índices. ¿Sí? Esto lo que está con amarillo. ¿Ya? Entonces, en el examen, si hacen así directamente, sacan los índices, no hay problema. Pero cuidado con equivocarse, ¿no? Y estos son el proceso, ¿no es cierto? No es obligatorio hacer esto, digamos. Bueno, voy a poner mejor el índice de precio y citos ahí al lado a esa altura. Estos son los índices. Porque en otros grupos están confundiendo, están pensando que estos procesos son los índices. No, esta columna que está con negrilla son los índices de precios. Con eso tenemos que resolver, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, habíamos visto ahí, hallar la tasa de inflación para el 2017 con respecto al decir con respecto, estoy diciendo, es como si estuviese diciendo comparando con el año anterior, comparando, ¿sí? Con respecto al año anterior. Y ese año anterior, por eso lo he especificado aquí, lo he puesto entre comillas, con respecto al 2016. A no ser de que les diga hallar la tasa de inflación para el 2017 con respecto al 2015. Y no les diga con respecto a los 2 años anteriores, sino al 2015. ¿No? Entonces, dependiendo cómo se esté preguntando, vamos a poder utilizar esta fórmula. En esta fórmula, bueno, aquí dice este año y el año pasado, es como si fuese por el año pasado nomás, cualquier año pasado que haya pasado, ¿no es cierto?
sea el 2020 o 2019, 2018. Aquí podría haber puesto el año anterior. Índice de precios de este año, índice de precio del año anterior, también algunos textos así, del año anterior, de los años anteriores, ¿no? De los años pasados, digamos. Esto es, digamos, del año en el que estoy queriendo saber. ¿Sí? Si quiero saber para el año 2019, 2020, pero para el año donde me preguntan, donde quiero saber. ¿Ya? Entonces, por eso aquí les he puesto allá la tasa de inflación para el 2017, dice, para este 2017, pero con respecto al año anterior, ¿sí? Al 2016. Porque esta otra pregunta está diferente, ¿no es cierto? Con respecto a los 2 años anteriores. Entonces, las tasas de inflación, ahí está. Aplico la fórmula, quiero saber la tasa de inflación, ¿cuánto sería el índice de precios para el 2017? A ver, ¿alguien me puede decir? Para el 2017 la tasa de inflación. ¿Cuánto es? No la tasa de inflación, el IPC, el índice de precio al consumidor, para el 2017, ¿cuánto es? 120. 120, ¿no? Ahí está el 2017, el IPC, 120, ¿sí? Entonces la fórmula me dice el año actual, donde queremos saber, entonces queremos saber para el 2017, que lo tomamos como año actual, con respecto al año anterior. Entonces el año anterior va a ser el 2016. ¿Cuánto es el índice de precio? 108, ¿no es cierto? Entonces seguramente 120 menos 108 dividido en 108, porque así me dice la fórmula, ahí está. El año que queremos saber, 120 menos el pasado año, 108 dividido en 108, haciendo operaciones me da 11%. ¿No? Listo. La tasa de inflación es del 11%, ¿sí? Para el 2007 con respecto al año anterior, que es el 2016. Así hecho. ¿No? Y lo otro. Esto. Aquí confunden mucho. Allá la tasa de inflación para el año 2019, pero dice comparando con los 2 años anteriores. Entonces el año actual va a ser 2019 porque estamos queriendo saber, ¿no es cierto? En la fórmula dice año actual. Esto, de este año queremos saber. Como año actual lo vamos a tomar, no como el 2021, sino como dependiendo. ¿Ya? Con respecto a los 2 años anteriores, dice. ¿Sí? Del 2017, no, ¿cuáles son del 2019? ¿Cuáles son los 2 años anteriores? El 2018 y el 2017, ¿no es cierto? Entonces, desde aquí, ¿qué ha pasado hasta el 2019? Puedo sacar primero de aquí a aquí y sacar de aquí a aquí, pero tendría que hacer 2 procesos. Las tasas de interés de aquí a aquí, del 2017 al 2018, y las tasas de interés del 2018 al 2019. Aplicar las 2 fórmulas y hacer 2 procesos. ¿Pero para qué? Si me va a salir el mismo resultado haciendo directamente de aquí, del 2017 al 2019. ¿Sí? Directamente. Y no en uno solo. Y no hacer por partes. Puedo hacer del 2019 al 2018. ¿Sí? 2018 al 2017, 2 partes. Y luego lo sumo, ¿no? Si estoy haciendo en 2 partes, año por año, lo sumo. Esas tasas de inflación. Pero ¿para qué voy a hacer 2 procesos si puedo hacer directamente del 2018 al 2017 con los índices? ¿No? Entonces, ahí está. Para el 2019, año actual, 158. Año pasado, como estoy diciendo, para el 2017 o los 2 años anteriores, 120. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Ahí está. 158, 120. Y estos 2 se repiten. ¿Sí? A ver, aquí en esta partecita vamos a aclarar. Voy a poner con respecto, voy a subrayar incluso eso ya, para que se den cuenta que es con respecto a los 2 años anteriores. ¿Sí? Vale decir, incluso aquí se los he puesto, ¿no? Con respecto al 2017. ¿No? Hemos hecho el proceso y nos ha salido 32%, que es la tasa de inflación para el 2019 con respecto a los 2 años anteriores. Listo, siempre, jóvenes, siempre tienen que interpretar. Es sumamente importante las interpretaciones. Ustedes van a ver el próximo semestre cuando hagan estadística básica, la descriptiva, es puras fórmulas, en estadística es harta fórmula,
Yo, por ejemplo, en estadística, con mis alumnos de estadística, especialmente de quinto semestre, que se llama estadística avanzada, ustedes antes de esa materia les he dicho que van a hacer el próximo semestre estadística. Y conmigo nos vamos a ver en quinto semestre. ¿Sí? Entonces, fórmulas, hay hartas fórmulas en estadística. Es necesario que se hagan formularios. Aquí estamos viendo, no hay muchas fórmulas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en microeconomía el próximo semestre ya hay un poquito más fórmulas. Entonces, pues yo les digo, a mis estudiantes no les hago aprender de memoria. A nosotros, si nosotros hemos sufrido eso en las universidades que estuvimos hace 10, 15 años o 20 años, nos hacían aprender de memoria las fórmulas. Imagínense fórmulas bien largas. Sí, pues aquí tenemos fórmulas no muy complejas, ¿no es cierto? Pero ya en otras materias hay fórmulas bien largas. Y nos hacían aprender de memoria esas fórmulas. Nos veían con una... Algunas veces nosotros los estudiantes no aprendíamos la fórmula, nos costaba aprender una fórmula porque era un poquito larga y compleja y nos hacíamos, ¿no? Algunos hacían en el banco o en algún papelito para acordarse de la fórmula. ¿No? Pero si las fórmulas, si estoy haciendo algún trabajo, alguna investigación, yo agarro cualquier libro y ahí están las fórmulas que utilizo, ¿no es cierto? ¿Por qué hacerles aprender de memoria las fórmulas? Lo que sí tienen que saber es utilizar la fórmula, pues. ¿Qué fórmula utilizar para algún caso determinado? Eso sí tienen que saber. Saber utilizar esa fórmula, saber manejar esa fórmula y saber aplicar para un determinado, para qué caso yo puedo aplicar esas fórmulas. ¿Para qué caso aplicar? Porque la fórmula encuentro en un libro de la materia. Ahí está la fórmula. ¿No? Pero tenemos que saber aplicar, saber interpretar esos resultados que estoy haciendo de esa fórmula. Eso es importante. Entonces, ¿qué pasaba con nosotros? Por un signo que se nos iba en la fórmula, pues repito, fórmula en estadística van a ver ustedes, fórmulas un poco complejas y largas. Y no teníamos que aprender de memoria. Por un signo que en esa fórmula estaba, no nos acordamos y lo hemos puesto un más, ¿sí? Por no saber de memoria esa fórmula, como nos evaluaban así antes, por no saber nuestros resultados malos, nuestros procesos malos. ¿Sí? Sabíamos resolver bien lo que nos habíamos olvidado de un signo. Y si un signo está mal hecho en una fórmula, le salen otros resultados. Mal, ¿no es cierto? Entonces, ahora no. Yo en estadística, en todo, les digo, a ver, jóvenes, cuando estamos en clases presenciales, a ver, antes del examen les digo, se han hecho sus fórmulas, ¿sí? Tenemos, aquí me muestran, aquí está mi formulario, este es mi formulario. Bueno, utilice ese formulario. No aprenda de memoria, pero sepa aplicar, porque hay varias fórmulas ahí, sepa aplicar una fórmula para un determinado caso e interprete los resultados. Eso es lo fundamental. ¿Sí? ¿De qué sirve que nosotros hagamos una investigación y no tengamos interpretaciones? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, necesariamente hay que interpretar, ¿no es cierto? Sacar conclusiones, analizar. Entonces, cuando uno está haciendo investigación, la materia ya les había dicho, cuando uno hace investigación, está haciendo su tesis, bueno, para titulizarse en la universidad, ahora hay arts, modalidades, ¿no es cierto? Antes solo tesis había. No, ahora el que quiere hacer tesis, el que quiere dar un examen de grado, hacen trabajos dirigidos, ¿no es cierto? Hay varias modalidades ahora para obtener su título ustedes. ¿No? Hay varias modalidades. Que cada uno escoge, ¿no? ¿Qué quiere hacer? Pero si alguien ha optado por hacer una tesis, agarra, dice, a ver, ¿cuál es la materia prima? Hacer encuestas, hacer censos, censar, o diré no censar, encuestar sobre cualquier tema que haya escogido en su tesis, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a ver eso en estadística, que es teoría de muestreo, en el quinto semestre. Muestreo, cómo sacar las muestras, a cuántos tengo que encuestar, ¿no? Y qué estadísticas tengo que hacer para mi investigación e interpretar todos los resultados. Es fundamental. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, el próximo Zoom, esperan un minutito. El próximo Zoom vamos a hacer un ejercicio nuevamente de esto y les voy a mostrar la práctica más, ¿sí? Que me van a entregar la próxima semana.
¿Ya? Entonces me esperan un minutito para reingresar nuevamente, jóvenes, al Zoom. ¿Ya? Les mando el nuevo link. ¿Quién ha llegado tarde? ¿Quién ha entrado tarde para no estar, para actualizar esta lista? ¿Todos están en la lista? He visto que han ingresado, algunos un poco tarde han ingresado. ¿Todos están en la lista? Sí, Cristian Vázquez. Vázquez, a ver, Vázquez vamos a poner. Hay que actualizarlo esto. ¿Qué Vázquez es? Vázquez Fabricio Paul. Vázquez, Kevin es. No, Vázquez Fabricio. Vázquez Fabricio. Aquí estás adelante vos. Claro, aquí Flores adelante. Ortuño. Trujillo Jiménez. Flores Rocío Ortuño. Jiménez. Ya, dame un minutito, Rocío. Jiménez, ¿cuál es su otro apellido? Jiménez. Trujillo Jiménez. Trujillo Jiménez, no me digas Jiménez, Trujillo Jiménez, entonces. Ya, otro. ¿Quién más? Flores Ortuño. Flores Ortuño, a ver, Flores Flores, dice. Ortuño, Alexis Derek, listo. Por favor. ¿Quién más? Gracias. ¿Alguien más? Lice Paula Camacho puso. Camacho Paola, a ver, dame, aquí está Camacho Almendras Paola, ¿no es cierto? Listo. Ya estás presente. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya. Entonces me esperan dentro de un minutito que termine, que grabe este Zoom y les mando el nuevo link y hacemos un ejercicio y lo vamos a concluir esta parte de inflación y empleo, ¿sí? Bien, hasta dentro de un momentito, por favor, jóvenes.